La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Luis Altamirano, él es excomandante del Ejército. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy amable. Luis, el mandatario instó a las autoridades locales a mantener un trabajo coordinado y complementario con el gobierno central. Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reconoció públicamente que el país está inmerso en una problemática de inseguridad grave. ¿Cree usted que la ciudadanía debe alarmarse por este reconocimiento del que el país está inmerso en una problemática de inseguridad grave, que el gobierno lo reconozca, sinónimo de que la ciudadanía tiene que alarmarse? Bueno, más allá de las declaraciones públicas que se han hecho por parte de varios funcionarios del gobierno, son evidentes a través de las noticias que nosotros escuchamos, que leemos, la situación de inseguridad en el país, la cual se ha venido degradando en el tiempo. Hay que recordar que en el gobierno anterior se inició con 5.6 homicidios cada 100.000 habitantes, es uno de los indicadores. Se terminó prácticamente con 10.4 y hoy estamos en un promedio de 14. Y de continuar la situación de esta forma y no tomar acciones inmediatas, bueno, pues podemos estar llegando a niveles de 18, 19 homicidios, lo que sí genera una preocupación en la sociedad. Y a lo que usted menciona de esta reunión que ha tenido el presidente, siempre es importante el buscar acercamientos. Sin embargo, creo que es fundamental el devolver la rectoría del sistema de seguridad, es decir, institucionalizarlo. Esto se perdió en el gobierno anterior al desmantelar un órgano que era muy importante, que era el Ministerio Coordinador de Seguridad, el que ejercía en cierto modo las funciones cuando existía la Ley de Seguridad Nacional, de lo que hacía la Secretaría Permanente del COSENA. Este Ministerio Coordinador tenía facultades de rectoría, de planificación, coordinación, integración, no solo de los ejes duros, digamos, de la seguridad, ¿no? El empleo de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, también de otros elementos, pero también de componentes transversales, porque la seguridad tiene que verse en todo espectro y no exclusivamente verle desde el punto de vista de una policiación de la seguridad, o peor aún, una militarización de la seguridad. Pero ¿cree que usted, con las acciones últimas del gobierno y esta aceptación pública de los niveles de inseguridad, está el gobierno aceptando entonces que los grupos delictivos han rebasado la fuerza pública? Mire, es importante el establecer un concepto general de cómo se va a administrar la seguridad nacional. A veces estos anuncios que se realizan, en la realidad a mí me generan como ciudadano una profunda preocupación. Yo quiero analizar uno de estos y por eso he decidido participar en este tipo de actividades. Es el llamamiento para llegar a tener 30,000 policías. Esto tiene que pensarse seriamente, porque el Estado tiene limitaciones y en una estrategia de carácter integral, como le digo, primero hay que restaurar esta rectoría. Paralelamente hay que fortalecer el sistema de justicia, tanto jueces y fiscales. Se requiere contratar nuevo personal, se requiere capacitar al existente, se requiere conformar salas especializadas y esto requiere recursos. El crimen organizado, que es una de las formas de expresiones de violencia, no se soluciona con un policía en cada esquina. Hay otras expresiones como la delincuencia común, la delincuencia que se puede dar por discriminación, violencia familiar y, lógicamente, la violencia también que se da en el plano político. Se requieren múltiples capacidades, pero si es que analizamos, entre otros ejes, fortalecer la inteligencia, la cooperación internacional, fortalecer el trabajo con los municipios en las competencias que a ellos les corresponde. Por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes que se han venido dando de integrar, por ejemplo, los sistemas de seguridad de las compañías de seguridad privada para generar alerta. Pero hay otros ejes como la salud, la educación. Créame que es importante ver hoy en los jóvenes con mucha alegría esa concepción medioambientalista que tienen, esta concepción también de respeto a los animales domésticos, que fue impregnado a través de ejes curriculares. Y eso hay que trabajar, por ejemplo, contra la posibilidad de la adicción o el consumo de drogas. O que se unan a estas bandas delictivas también, ¿no? Justamente. Claro, exactamente. Mire, tenemos un decrecimiento
de aproximadamente 300.000 jóvenes en relación a los promedios que manejamos en los últimos 10 años, que ya no están en la educación básica. ¿A dónde va esta juventud? Entonces, mire, de los 30.000 policías, yo quisiera dejarle una cifra nada más. Solo en términos salariales, del momento que usted tenga 30.000 policías, eso representa 560 millones de dólares en obligaciones de sueldos y patronales. Y a eso tiene que sumarle usted la alimentación y vestuario anual. Eso en forma general, estamos hablando de, con gastos operacionales y entrenamiento de 800 millones de dólares al año. El gobierno tiene que pensar que no acaba en 3 años, pero esa factura se pasa a futuro. Uno puede decir, son gastos de inversión, la seguridad es una inversión, sí, pero hay varias áreas, como yo le menciono. El mismo sistema carcelario requiere trabajar en varios elementos, talento humano, tecnología. En inteligencia no hay plan de carrera, hay una rotación de quienes están trabajando, por ejemplo, en el CIES con promedios de 6 meses. Se requiere también una ley en el marco de inteligencia, se requiere tecnología, pero no cualquier tecnología, sino articulada una política. Y yo solo quiero hacer una comparación, Gisela, para que la audiencia se dé cuenta. 800 millones de dólares al año en este incremento significa el 80% del total del presupuesto que se da en educación superior en el país. 800 millones significa, si usted le compara con el presupuesto que tiene turismo, que es de 15 millones de dólares, es decir, tenemos que equilibrar. Hay necesidad en fiscalía, hay necesidad en el sistema judicial, hay necesidades en el SNAI, hay necesidades en inteligencia, hay necesidades en Fuerzas Armadas, hay necesidades en policía. Ahora, el gobierno asegura también que el narcotráfico es la raíz de este problema, ¿no? Las bandas del narcotráfico, que son los que generan este nivel tan alto de inseguridad. Pero usted ha mencionado que para trabajar en contra de eso hay que trabajar articuladamente, pero también hay otros factores, no solo es el narcotráfico, es también el tema de la desigualdad social, ¿no? Y creo que ahí va de la mano con lo que usted dice, no podemos trabajar solo en combatir la delincuencia, el tema de dar educación, el tema de dar salud, el tema de dar actividades a los jóvenes, ¿no? Para que encuentren otra alternativa que no sea unirse a estos grupos de narcotráfico o de delincuencia organizada. Sí, justamente por eso, siendo el presupuesto del Estado limitado, hablamos de un valor de 33.000 millones de dólares. Esto significará un incremento en 3 años. Los problemas estructurales, el uno es la pobreza y el otro la ausencia del Estado. Hay interesantes experimentos, llamamos así, de carácter social que se realizaron en la década de los 60. Y yo quiero decirles rápidamente esto. Mire, se colocó un vehículo en una zona empobrecida y el mismo vehículo de las mismas características de una zona de nivel socioeconómico alto. Al cabo de una semana este vehículo fue desmantelado. Primera conclusión, la pobreza. ¿Qué pasó con el otro vehículo? Rompieron un vidrio. Esto se llama la teoría de los cristales rotos. Después alguien vino y rompió otro vidrio. Pasó una semana, el vehículo quedó en iguales condiciones. ¿Qué demuestra esto? Que las condiciones estructurales, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de salud, sí, genera deterioro, pero también la ausencia de instituciones cuando no hay control. Y ahí se puede trabajar, por ejemplo, conjuntamente con los municipios. Hay interesantes proyectos que tienen que ver con iluminación, proyectos que tienen que ver con la integración, por ejemplo, de las zonas marginalizadas. Y eso se requiere, por ejemplo, sistemas de transporte, se requiere generar... Ahí es donde creo que pueden participar los municipios, ¿no? En lo que usted está diciendo. Justamente ese trabajo mancomunado, ese trabajo coordinado con el gobierno central es donde los municipios pueden trabajar en las luminarias, en readecuar parques, en canchas, todo ese tipo de cosas que hacen que las alternativas sean otras para los jóvenes y no se dediquen a la delincuencia. Alternativas. Cuando los jóvenes, creo yo, que cuando no ven un futuro, se ven estancados, pues optan por lo que tienen a la mano. Y normalmente en nuestro país parece ser las bandas delincuenciales. Pero y justamente en base a esta reunión que se hizo con los alcaldes y también con los prefectos de las provincias del país, no todos estaban de acuerdo, ¿no? ¿Cree usted que las estrategias de seguridad ciudadana se pueden articular sin la participación activa de estos municipios, de estos entes que son tan fundamentales? No, de ninguna manera. Se requiere la articulación de varios elementos, no solo de los gobiernos autónomos descentralizados, lógicamente también de la empresa privada, por ejemplo, el componente de las cámaras de producción, cámaras de comercio.
De hecho, se están haciendo importantes iniciativas. Pero mire, si no se trabaja en ejes transversales como la educación, por eso le digo, ¿por qué nació esa conciencia medioambientalista? Por procesos educativos que se requieren trabajar. ¿Por qué nace este tipo de sistemas preventivos, la salud preventiva? El problema del microtráfico en el país es un problema que se da por una sobreoferta que al mismo tiempo va incentivando el consumo, es decir, la demanda. La droga en la actualidad, por el aumento del comercio internacional, por la dinámica de los puertos, por el uso de estos botes rápidos, se paga con droga a las organizaciones locales. Y esta droga tiene que ser expendida y vendida y tiene que ser monetizada. Y ahí se genera un problema. Pero mire, yo quiero regresar al tema de los 30,000 policías porque no nos estamos dando cuenta de la dimensión, Gisela. Va a darse un problema organizacional en la policía porque es jerarquizado. ¿Qué va a pasar cuando yo de repente entro con componentes de grupos de 5,000, 6,000, 7,000 graduados? A futuro también ascienden, adquieren nuevas jerarquías, aumenta el gasto. La pregunta es, ¿tiene el Estado para soportar un gasto permanente de esta naturaleza? ¿Será que estos recursos, y yo no digo que no tenga que aumentarse el pie de fuerza, hay que revisarse también estándares internacionales sin decir de que tenemos que sujetarnos a eso, porque hay una realidad geográfica, una realidad demográfica, no solo en términos de cantidad de población, sino de distribución de la misma. Hay una realidad de violencia. Pero si existen varios ejes y nosotros vemos que de la reunión de los alcaldes salen algunos alcaldes a decir que ni siquiera las asignaciones les han sido transferidas, ¿cómo estamos generando un compromiso? Entonces los gestores de las políticas públicas no tienen que ver solo sus instituciones, no solo tienen que ver su momento, tienen que ver una responsabilidad hacia el futuro. Estas decisiones, Gisela, no son decisiones reversibles en el tiempo, porque estas personas entran sujetos a una ley orgánica. Hay un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana, hay una ley de personal de la Policía Nacional. Estas personas no es que mañana viene otro gobierno y dice, bueno, gracias, los 30,000. No son fáciles de deshacerse. Ese es un tema importante, hay que mantenerlos. ¿Con qué los vamos a mantener en el tiempo a esa tremenda estructura que tendría de más la policía, ¿no? Pero por el momento son necesarios. Hay un déficit y se lo ha mencionado dentro de la institución policial. No se dan abasto para proteger. Sí, no solo eso, sí, en el plan de testigos protegidos, pues también dicen que no tienen policías porque están en otro tema la policía para poder resguardar la seguridad de aquellos testigos que por ley tienen que ser protegidos. O sea, hay un déficit definitivamente, pero usted tiene la razón. ¿De dónde se va a sacar ese dinero para pagar y mantener en el tiempo a esos 30,000 policías? Pero aparte de este problema que tiene que enfrentarlo el Estado, ¿cree usted que el gobierno ha generado estrategias de seguridad estructuradas? Es decir, ¿el gobierno está yendo más allá del tema de conversar y reunirse con entes como los municipios, las prefecturas y las gobernaciones para conversar sobre el tema de seguridad? ¿Hay, una política estructurada? Gisela, lo que pasa es que este tipo de anuncios nos hacen ver que existe mucha improvisación y necesidad, quién sabe, de satisfacer la preocupación social que existe. Pero yo retomo lo que le digo. Claro que puede existir un déficit, pero ese déficit tiene que ser medido conjuntamente con otras alternativas. Por ejemplo, se tiene que entrar en procesos de optimización del personal, porque hay funciones policiales que no requieren grado. O sea, hay funciones porque en los grados de policía y de Fuerzas Armadas conllevan gastos salariales altos. Y esos son difíciles de manejar. Por ejemplo, personas en el área de comunicación social, en el área de legislación, se ha hablado en el área de antropología, sociología, que mañana tiene usted un subteniente antropólogo y mañana un mayor antropólogo haciendo lo mismo con un sueldo mayor. Entonces hay que actuar con racionalidad. Mire, la media que se establece, digamos no la media, sino el valor óptimo que establece la ONU. Como le digo, cada país tiene su realidad. Son 3 policías cada 1,000 habitantes. Sí, Colombia, pero la realidad nuestra es aún más grave que los años anteriores o que otros países de la región. Pero Gisela, 3.31 policías cada 1,000 habitantes tiene Colombia. El Perú tiene 3.21. Colombia tiene 24 homicidios cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos llegando a un promedio de 3 policías. Si vamos a tener 30,000, vamos a ser uno de los países, si no el país más alto, que tiene policías por cada 100,000 habitantes. No es la justificativa de la violencia el que se piense tomar medidas que no son sostenibles en el tiempo. Eso no se llama estrategia.
las estrategias están ligadas a objetivos, medios y caminos. Entonces tiene que verse de forma holística. No podemos, esto no es simplemente la adquisición de un material y un equipo que mañana usted decide ya no adquirir. Claro, que mañana desecha. Y mire, hay una cosa, usted va a formar policías en 6 meses. Mire, se está confundiendo. Yo le digo porque tengo estudios en educación y he estado ligado mucho a la educación militar y he estado ligado mis últimos 6 años a la educación universitaria. Bueno, si mañana tenemos una pandemia, formemos médicos en 3 años. Eso no se puede hacer. Entiendo su punto. Tiene que pasar competencias y ahí en este tipo de profesiones se requiere principios y valores. Usted va a formar en 6 meses, va a tener mayor penetración, va a tener mayor descontrol. Mañana en 6 meses, en 1 año, en 2 años, estaremos discutiendo el problema de cómo vamos a manejar esta situación de la policía. Entonces, mire, las medidas inteligentes tienen que ver hacia futuro, Giselle. Con eso me quedo, le agradezco muchísimo, un tema que hay que tratar a fondo, de verdad. Le agradezco mucho por tomarlo en cuenta. Una buena tarde. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Luis Altamirano, excomandante del Ejército.